normal hablar de la compresibilidad del gas, que es 1 dividido entre ese módulo que habíamos hablado. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ok. Entonces vamos a hablar de fluidos ahora. Cuando hablamos de fluidos, es normal cuando uno habla de fluidos pensar solamente en líquidos, pero es importante tener en cuenta que cualquier cosa que tiene la capacidad de fluir va a ser un fluido. Un gas moviéndose en una tubería también es un fluido. Este, cualquier sólido o cualquier líquido o gas que está fluyendo de un lado a otro puede ser un fluido o que está estacionario incluso. Entonces esto no aplica solo para líquidos. Vamos a empezar con el concepto de presión. La presión, cuando hablamos de líquidos es importante hablar de la presión y la presión es igual a fuerza entre área. Básicamente tiene que ver con cuánta fuerza aplico sobre un área específica. Eh, si la fuerza se está aplicando en un ángulo, hay que multiplicar por el coseno del ángulo, pero eso es poco común. Y las unidades de la presión son los pascales, que es Newton entre metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de presión, vamos a estar hablando de pascales. Ahora, ¿qué es esto de presión? ¿Para qué importa la presión? Porque es algo que ocupo calcular. No sé si ustedes han visto ese experimento donde se, donde se intenta reventar un globo con un montón de chinches juntos. ¿Alguien ha visto eso? ¿No le suena? Yo al menos no lo he visto. Yo sí. Ok. La gente que lo ha visto, la persona que dijo yo sí, ¿qué sucede cuando es una cama de chinches? No se estalla. No se estalla, ¿verdad? Es muy extraño, porque cuando vemos chinches, automáticamente asumimos que van a reventar un globo. Y si es un chinche, definitivamente lo va a reventar. Eh, y entonces veamos eso. El enlace ahí es de un video donde está eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay un chinche, ¿verdad? Y un chinche se aprieta el globo y inmediatamente se revienta, ¿verdad? Es lo que esperamos ver de un chinche. De por sí, un chinche es puntiagudo. Se hace lo mismo, pero con un montón de chinches, todos boca arriba, obviamente. De nada sirve tenerlos boca abajo. Este, y se hace el mismo experimento. Y vean cómo se maja el globo. Vean cómo se maja y no se estalla. Ahí puede que eventualmente lo reviente si lo aprieta mucho, pero no lo logra estallar, ¿verdad? ¿Por qué creen que pase eso? Eh, Creo que hay mucha presión de todas partes y por eso no se estalla. Tiene que ver con presión, correcto. Definitivamente tiene que ver con presión. Pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre un chinche y muchos chinches? Sabiendo que presión es fuerza entre área, pues. Que no es un solo punto, son varios puntos a la misma vez, entonces el globo no al recibir los varios, no le al re- afecta igual. ¿Cómo fue eso? ¿Se te cortó un toque al recibir los qué? O sea que como solo uno, Ajá, pues es solo un punto en el que choca, pero si ajá. son varios, entonces no es lo mismo que con solo uno. Definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, ¿verdad? Aquí toda la fuerza se está acumulando en esta puntita. Toda la fuerza. Eh, lo que significa que el área es muy, muy pequeña. Si ustedes meten en una fracción un número muy pequeño abajo, les va a dar un número muy grande. Eh, Les va a dar un número muy grande. Y eso es lo que hace. La presión es muy grande cuando el área es muy pequeña. Ejerce mucha presión en un lugar muy específico. Por lo contrario, aquí es la misma fuerza, pero el haber una cama de chinches permite distribuir el área.
La fuerza está distribuida en más lugar. No hay ningún lugar en específico que esté lo suficientemente fuerte como para reventar el globo. Y eso es lo que permite que en este caso no se estalle. No sé si tiene sentido, si tienen alguna pregunta. Por el espacio entre los chinches, que no hay chance, la presión está distribuida en un lugar de un solo punto, ¿correcto? Y por el espacio entre los chinches, que no hay chance de que se deforme tanto el globo hasta romperse entre punto y punto, correcto. Muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí tengo un chinche, ¿verdad? Ustedes saben cómo están diseñados los chinches. Tienen un lugar muy puntiagudo y tienen una cabeza más o menos grande. Entonces, si yo en ese momento le empiezo a hacer fuerza a mis dedos, ¿verdad? Si yo en ese momento empiezo a empujar este dedo hacia abajo, ¿cuál de los dos dedos va a sentir como dolor? El que tiene la punta, ¿no? El que tiene la punta. De hecho, ahí se está viendo cómo se deforma y el otro todo bien. Y uno diría, ok, tal vez es porque ese es el que está empujando. Pero si yo le doy vuelta al chinche, y igual está empujando el de arriba, igual es ahora va a ser el de arriba, igual es el que tiene la punta el que va a sentir dolor, ¿verdad? De hecho, yo tenga la fuerza que siente este dedo y este dedo es la misma. Cuando yo los empujo, ambos sienten la misma fuerza. La diferencia es que este tiene la fuerza distribuida en toda esta cabeza y este siente la fuerza distribuida en solo esta puntita. Y esa es la diferencia grande. Mayor presión. Por eso la presión es algo importante. Ok, ¿alguna pregunta? Todo sano. Otra forma de sentir presión. Listo. Otra forma de sentir presión es estando bajo las profundidades de una piscina o el agua. En una piscina la diferencia es casi nada, pero Lili, dime. Una duda solo como para poder hacerme la idea bien del concepto. Digamos, eso aplicaría igual, por ejemplo, si una sola persona intenta levantar algo muy pesado y luego otras 3 personas más lo ayudan para levantar algo. Como la fuerza sería la del peso de la cosa y la gravedad, y el área sería las personas que lo carguen. Buena pregunta. No, porque en ese caso, al tener 3 personas, se triplica la fuerza. Entonces ahí lo que está pasando es que hay más fuerza para contrarrestar el peso. Pero creo que creo que lo que estás diciendo, estoy pensando, ¿qué puede ser un ejemplo de eso? Eh, no se me ocurre un ejemplo. Pero no, en ese caso en particular que estás diciendo es porque hay más gente, que es más fuerza. No tanto aplica el concepto de presión. Otro lugar donde aplica perfecto el concepto de presión son los tacones, ¿verdad? Vos podés tener una persona de 2 metros de alto que te maje con su zapato, con unas tenis, que te va a doler, pero hasta ahí. Pero una persona, sin importar su tamaño, te maja con un tacón y eso va a ser espantoso, ¿verdad? Porque el tacón es un área muy pequeña. Ese es el asunto. Entonces, la presión que siente tu pie cuando te majan con ese pedazo de tacón es bastante grande. Ok. Vaya. Ah, ok, es que ocupaba un ejemplo que no fuese de gas. Gracias. Ok, con gusto. Eh, otra forma de sentir presión es estando en la profundidad del océano. No ocupamos saber los detalles, pero la presión que yo siento cuando estoy a H metros bajo el agua es igual a la densidad del agua por gravedad por H. Esta es la fórmula. Ahora,
esa es la presión que siento por el agua. Por el agua. Si en lugar de agua fuera aceite, es la densidad del aceite. Es la densidad del líquido. Este líquido tiene una densidad ρ. La densidad por la gravedad, por cuántos metros estoy bajo ese líquido, te da la presión. No aplica solo para agua. ¿Se acuerdan la fórmula de densidad? Aquí era igual. Era igual a masa entre volumen. Entonces, para que lo tengan presente. Eso sí lo vamos a estar ocupando. Entonces, densidad, que tiene que ver con qué tanta masa hay en un volumen, qué tan denso es un objeto. La densidad del líquido por gravedad, por cuánto estás bajo el agua, te da la presión que sentís. Entonces, entre más profundo, más presión vas a sentir. Esto no está contando la presión atmosférica. Si querés la presión absoluta, tenés que sumar la atmosférica a esto. Ahorita hablamos de presión atmosférica. En este momento. La presión atmosférica es una cosa interesante. Tiene que ver con el hecho de que estamos inmersos en un fluido. El fluido siendo la atmósfera. Lo que pasa es que la densidad de la atmósfera es súper pequeña. Entonces, no se siente tanto como estar 100 metros bajo el agua. Pero, entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, no sé, 10, 20 metros bajo el agua, la presión absoluta que siento es la de la atmósfera más la del agua. Entonces, la presión total es la de la atmósfera, que a veces le llaman P sub 0 o PATM, más ρGH, que ρGH tiene que ver con estar sumergido en líquido. Sumergido en líquido. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión de la atmósfera? 101.325 pascales o 1.01325 por 10 a la 5 pascales, newton entre metro cuadrado. De hecho, voy a quitar el kilopascales para que no confunda. Esto acá, 1.01325 por 10 a la 5, es lo mismo que pascales. Es lo mismo que 101.000. 101.325 pascales. De hecho, hasta lo puedo escribir así. A mí me gusta más escribirlo así. 101.325. Gran un toque. Listo. Ok. Suena como muchos pascales, pero es algo a lo que el cuerpo humano está muy acostumbrado, ¿verdad? Es lo normal para el cuerpo humano sentir esto. Por el momento todo claro, ¿o alguna pregunta? Muy bien. Todo claro, profe. Excelente. Entonces vamos a ver un par de conceptos de fluidos y luego hacemos ejercicios. El primero es el principio de Pascal. El principio de Pascal básicamente me dice que cuando yo le aplico una presión a un fluido, esta se distribuye en todo el resto del fluido. Esa es la razón por la que si yo aprieto una pasta dental aquí y aplico una presión, esa presión se va por todo el fluido, se distribuye por todo el fluido y eso produce que también vaya por acá y permita sacar la pasta dental por acá, a pesar de que estoy apretando en otro lado. Ese principio, básicamente, la idea es que la presión aplicada de un fluido encerrado se transmite a todo el resto del fluido y a las paredes. Entonces, bueno, ese es el principio. Una jeringa funciona igual, ¿verdad? En una jeringa, aquí hay un líquido. Ustedes, no sé cómo se ve una jeringa, pero digamos que aquí está donde ustedes aprietan. Aquí se aplica una presión. Aquí se aplica una presión y la presión se va a distribuir por todo el fluido, haciendo que también salga por el lugar donde quiero que salga.
haciendo que baje el líquido. Ese tipo de principio de Pascal sirve mucho para hacer cosas como elevadores hidráulicos. No sé si ustedes sabían lo que era un elevador hidráulico, pero el asunto es que muchos talleres profesionales tienen un sistema hidráulico para levantar carros. Lo que hacen es tener un fluido. Y es un concepto muy interesante porque, digamos, la presión va a ser igual. La presión va a ser igual en todo lado. Entonces yo puedo tener aquí un área muy pequeña a la cual yo aplico una fuerza. Digamos que aplico una fuerza de 100 newtons a un área de 1 metro cuadrado. Entonces la presión es fuerza entre área, que eso va a dar 100 pascales. 100 entre 1 es 100, ¿verdad? Todo bien. Y digamos ahora que, ok, aplico esa presión va por acá, esa presión se transmite por todo el fluido, y aquí va a sentir una presión. Pero esta presión es la misma presión, pero es en un área de 100 metros cuadrados. Entonces, la presión siguen siendo 100 pascales, porque la presión se mantiene. Pero ahora la fuerza tiene que cambiar, le voy a llamar F2, para que se transmita en un área de 100 metros cuadrados. ¿Qué acaba de pasar aquí? La presión aquí es de 100 pascales. Y como la presión tiene que ser igual del otro lado, aquí también hay 100 pascales, pero en un área de 100 metros cuadrados. Entonces la fuerza tiene que ser otra para que dé 100 pascales. Si paso el 100 a multiplicar, la fuerza 2 tiene que ser de 100 por 100. Y 100 por 100 es 10.000. 10.000 newtons. Entonces eso es como funciona una prensa o un elevador hidráulico. Yo aplico una fuerza de 100 newtons a un área pequeña y me sale del otro lado una fuerza de 10.000 newtons aplicada a un área más grande. Esos números son inventados, pero ese es el concepto. Que cambiando las áreas puedo obtener más fuerza. En general, la fuerza entre área del lugar pequeño tiene que ser igual a la fuerza entre área del lugar grande. Entonces la fuerza es igual a la fuerza inicial por la división entre las áreas. Entonces esto ya te resuelve cualquier problema de fuerza hidráulica, aplicando el concepto de Pascal. Ahora, no se puede obtener energía gratis, digamos, no es que se multiplicó la fuerza y esa energía no vino de ningún lado. Lo que pasa es que vos tenés que mover mucha distancia en un lugar pequeño para que se mueva el lugar grande. Entonces, ese es como lo que se pierde. Vos aquí, por ejemplo, tenés que mover 2 metros para que aquí se mueva, por decir algo, 20 centímetros. Se mueve menos en el lugar grande. Y eso es otra cosa que se puede calcular. La energía tiene que ser igual. Entonces, el trabajo que se ejerce de un lado, fuerza por distancia, es igual al trabajo del otro lado. Entonces, eso es otra cosa que puedo encontrar. Puedo relacionar las fuerzas con base a la cantidad que se mueve, que hay que mover un lado de la prensa con el otro. Pero más importante es este de acá. Bueno, los dos son importantes, la verdad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Si hay alguna pregunta, me avisa. Nada más para que sepan, a veces no nos importa la presión absoluta, a veces solo nos importa la presión que siente. Muchas veces no contamos la presión absoluta cuando queremos ver la presión total de algo. Por ejemplo, cuando quiero saber la presión de una llanta, el medidor que les dice lo de la presión de las llantas no le suman absoluta. Técnicamente esa llanta siente la presión absoluta
más una presión adentro. Pero no me importa estar contando la absoluta. Entonces solo cuento la presión de adentro. A eso se le llama la manométrica, cuando estás descontando la presión atmosférica. Cuando la estás contando se llama presión absoluta. Profe, en el examen usted metería un problema así de fuerza hidráulica. No sé, no estoy seguro. Digamos, si entra el tema de fluidos, es una opción. Podría, pero hay que ver. Ok, entonces, para resumir eso, cuando quiero la presión total, incluyendo la atmosférica, es presión absoluta, pero a veces no me importa estarle sumando la atmosférica y solo me importa la presión en la llanta de mi bicicleta o del carro. Y en ese caso estoy viendo la presión manométrica. Entonces, la absoluta es sumando la atmosférica y la manométrica es restando la atmosférica. Esa es la idea. Y les cuento, el objeto que mide presión es el barómetro. El primer barómetro lo hizo Torricelli, que básicamente se dio cuenta que cuando tenés un tubo de mercurio así, en una misma cama de mercurio, qué tanto se baja aquí, en la parte de arriba, depende de la presión. Él se dio cuenta que si subía una montaña, cambiaba la altura de este filamento de mercurio. Entonces, así fue como él logró darse cuenta que la presión atmosférica, que la presión cambia a mayores alturas. A mayores alturas la presión es menor, ¿verdad? La presión es más grande a nivel del mar. Eventualmente, por ejemplo, si uno ¿qué estaba diciendo? Eventualmente, si uno escala el Everest o algo por el estilo, llega un punto en el que ocupas tanque de oxígeno, porque el aire no es suficiente para respirar de la poca presión de aire que hay. De ahí vienen unas unidades que se llaman milímetros de mercurio. Si uno hace este experimento, Torricelli se dio cuenta que son 760 milímetros lo que se levanta el mercurio. Entonces, ¿cuánto se levanta el mercurio? Te dice la presión. Por eso se llaman milímetros de mercurio. Es una unidad de presión. Un ATM, que es la presión en una atmósfera, 101.000 pascales, son 760 milímetros de mercurio. Pero casi siempre vamos a estar usando pascales. Difícilmente vamos a estar usando milímetros de mercurio. Ok. ¿Todo bien con presión? ¿O alguna duda? Si no hay dudas con presión, ya vamos a movernos a otro concepto, que es el de por qué las cosas flotan. ¿Alguien iba a decir Yo algo? nada más, sí, yo nada más rápido. Usted dijo que a la manométrica uno le resta la presión atmosférica. ¿Se le resta o nada más no se toma en cuenta? A No la entendí. total, a la presión total, se le resta la atmosférica. Ok. La total incluiría la atmosférica. La Correcto. total es la absoluta, eso es lo que La no me total es la queda claro. absoluta, sí. Bueno, entonces estoy. Gracias. Vamos. Ok. Flotabilidad y el principio de Arquímedes. Perdón. Ya que hablamos de presión, ahora vamos a hablar de por qué los objetos flotan, ¿verdad? Los objetos, ¿cómo decirlo? Como ustedes saben, algunos objetos se hunden y algunos objetos flotan. Eso depende de dos cosas, depende del líquido y depende de qué tan denso es el objeto. Básicamente, un objeto flota cuando siente más presión abajo que arriba. Perdón, arriba que abajo. Voy a decir eso de nuevo. Siempre un objeto siente más presión debajo, en la parte de abajo que en la parte de arriba. Porque entre más te hundís, más presión hay. Entonces hay más presión en las piernas que en la cabeza. Eso produce una fuerza para arriba. Esa fuerza para arriba es la que puede causar que un objeto flote. Se llama la fuerza de flotabilidad o la fuerza boyante.
cuando un objeto está sumergido en un líquido, siente una fuerza boyante hacia arriba, ¿verdad? O fuerza de flotabilidad, que tiene que ver con el hecho de que hay más presión abajo que arriba. La pregunta es si esta fuerza boyante es capaz o no de hacer flotar un objeto. La respuesta es que es capaz de hacer flotar un objeto cuando esta fuerza le gana al peso. Si le gana el peso, el objeto sube. Si el peso gana, el objeto baja. Entonces vamos a ver cuándo es eso y cuándo no. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Sí? Ok. El principio de Arquímedes básicamente dice lo siguiente. Dice que la cantidad, la fuerza boyante o la fuerza de flotabilidad es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Desplazado. Este es un factor muy importante, ¿verdad? Cuando yo hundo un objeto, el nivel del agua sube, ¿verdad? Naturalmente, cuando yo echo hielo, por ejemplo, a mi bebida, sube el nivel de agua de la bebida o el nivel del líquido. Eso es porque si yo meto un pedazo de hielo, esta cantidad de líquido ahora se tuvo que desplazar a otro lado. A eso se le llama el volumen desplazado. Entonces, cuando yo quiero resolver un problema de flotabilidad, yo ocupo saber el volumen que desplazó mi objeto. En este caso, en este ejemplo de acá, de esa cosa de metal, es todo el volumen del objeto. Todo el volumen del objeto fue el desplazado. Digamos un metro cúbico, lo que sea. Pero si el objeto solo se hunde parcialmente, entonces es este volumen el desplazado. La cantidad de volumen que se metió en el líquido es la que cuenta para la fuerza de flotabilidad. Igual depende del material del objeto. Digamos, sí, depende del material del objeto, cuánto se va a hundir y cuánto, o si se hunde completamente o si solo se va a hundir parcialmente. Y ese es el punto. Vean que entre más volumen se desplaza, más grande la fuerza boyante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la vida real? Lo que está pasando es que se hunde suficiente de tu material hasta que la fuerza de boyante le empata el peso. Entonces ahí se queda el objeto en equilibrio. Si se hunde todo el objeto igual no es suficiente para que la boyante le gane el peso, entonces el objeto se hunde. Se hunde por completo un bloque de cemento, correcto. Un bloque de cemento, el peso es tanto que vean que la fuerza boyante depende de la densidad del fluido. La fuerza boyante depende de la densidad del fluido. En cambio, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Yo les dije que densidad es masa entre volumen, ¿verdad? Eso quiere decir que masa es densidad por volumen, ¿verdad? Porque paso luego a multiplicar. ¿Cuánto es el peso de un objeto? El peso de un objeto es mg, pero m es igual a esto. El peso de un objeto es la densidad del objeto por el volumen del objeto por g. Del objeto. Este es el peso del objeto, ¿verdad? La fuerza boyante depende de la densidad del fluido y del volumen desplazado del fluido, mientras que el peso depende de la densidad del objeto. Si estamos estas dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza de flotabilidad es el volumen del fluido por la densidad del fluido por el volumen desplazado por gravedad. Si yo comparo cemento, que es algo súper denso, con agua, obviamente se va a hundir. No importa cuánto volumen sea el desplazado, esta densidad del cemento va a ganar. En cambio, si estoy hablando de una bola de playa, que es casi todo aire, ¿verdad? Es la densidad del aire. Entonces eso de fijo va a flotar. De fijo el agua, la densidad del agua le va a ganar por mucho la densidad del aire de mi pelota de playa. Esa es la idea.
De hecho, la conclusión es justo la que les estoy diciendo. Se hunde un objeto que sea más denso que el líquido. Esa es la conclusión final. Para que se hunda un objeto, tiene que ser más denso que el líquido. Entonces, lo de los huevos es algo interesante. Se supone que un huevo, ¿cómo es? Cuando se pone malo, flota en agua, si no me equivoco. El estereofón es otro ejemplo, correcto. El estereofón es menos denso que el agua, entonces flota. Pero en general, si sos más denso que el líquido, te hundís. Si tenés la misma densidad, te quedas como flotando, pero eso es casi imposible en la vida real. Y si sos menos denso que el líquido, flotas. Esa es la idea. Eso es lo que define si algo flota o no. ¿Por qué los globos de helio? ¿Por qué los globos de helio salen disparados al cielo? ¿Por qué los globos de helio salen disparados al cielo cuando si los suelto? Porque el helio es menos denso que el aire. ¿Verdad? El aire también es un fluido. El helio es menos denso que el aire, entonces sube. Flota, sale volando a la Tierra. En cambio, un globo normal, yo lo inflo con el mismo aire de alrededor. Entonces, el peso de la goma ya es suficiente para que el globo sea más denso que el aire y cae. Profe, ¿y por qué si una persona no sabe flotar se hunde y la que sí sabe no? Esa es una muy buena pregunta. Hay que saber flotar. Saber flotar tiene que ver con llenar tus pulmones de aire, ¿verdad? Ustedes hagan ese experimento, es vacilón. Claro, si son de entrar en pánico en agua, no lo hagan. Pero si ustedes quitan todo el aire de sus pulmones, exhalan todo lo posible y luego se tiran al agua, se van a hundir. En cambio, la gente que sabe flotar ya casi que instintivamente deja sus pulmones llenos de aire y ya el cuerpo flota. Básicamente, ese proceso de llenar tus pulmones de aire hace que seas más o menos denso que el agua. Es vacilón. Incluso la gente, si apenas estás aprendiendo a flotar, te das cuenta que tu pecho flota muy bien, pero tus piernas quieren hundirse, ¿verdad? Eh, eso es algo interesante. ¿Cómo flotan los barcos? Es otra pregunta interesante, porque uno pensaría de un barco de metal, el barco es más denso que el fluido. Voy a compartirles pantalla para ver el caso de los barcos. Lo que pasa con un barco es que, digamos, los barcos al propio se hacen así, ¿verdad? La idea es que por más que sea de metal, se hace con un diseño como así, que tiene como una profundidad, ¿verdad? Entonces, aquí está el agua. Hagámoslo bonito. Y aquí está el agua. ¿Qué es lo que permite un diseño así? Que a la hora de hablar de la densidad del objeto, el objeto está lleno de aire. Hay cosas, ¿verdad? Y están las personas y demás. Y está la vela y todo. Pero en su gran mayoría es aire, permitiendo que sea menos denso que el agua. Por eso, al mínimo hueco que le caiga al barco, al mínimo hueco que se empieza a llenar de agua, ¿verdad? Ahora está subiendo la densidad porque ahora está lleno de agua y no de aire y eventualmente se hunde. Pero dependen de esto, de estar llenos de aire. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces vayamos si no sé por qué les dejé de compartir. Vayamos a hacer unos cuantos ejercicios para que nos quede claro el concepto. Vamos a empezar con uno de fuerza boyante, ya que acabamos de hablar de ese concepto. De hecho, voy a tomar la imagen de la presentación porque es prácticamente el mismo concepto. Esta imagen. No sé si ustedes han hecho este experimento, pero dice,
Un cubo de acero de tantos metros de lado está suspendido en una báscula y se sumerge en agua. ¿Cuál será la lectura de la báscula? La báscula mide diferente si sumergiste el objeto en agua. Eso es un concepto interesante. Digamos, ¿qué hace una báscula? La báscula mide qué tanto se tensa la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? Es lo que mide la báscula. Entonces, cuando el objeto está en aire, la tensión es igual al peso. El peso del objeto es lo que da la tensión, entonces la tensión es el peso y la báscula mide el peso del objeto, 7 newtons. Pero si yo sumerjo al objeto en agua, si yo sumerjo el objeto en agua, está el peso, pero hay tres, en este caso, ese es un ejemplo hipotético donde la fuerza boyante, hay una fuerza boyante o de flotabilidad para arriba que vale 3 newtons, ¿verdad? Entonces, esos 3 newtons están como tensando menos a la cuerda, están ayudando a la cuerda a levantar al objeto. Entonces, entonces esos 3 newtons se le restan a la báscula y la báscula mide 4 newtons. La báscula no se tensa tanto porque el agua está ayudando a levantar el acero. Si está ayudando con 3 newtons de fuerza, van a ser 3 newtons menos lo que siente la báscula. Esa es la idea. La báscula siente esta tensión. Y cuando yo meto un objeto en agua, la báscula mide otra cosa. Esa es la idea. Entonces, con base a ese concepto, es que vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es muy parecido, pero en lugar de ser esta cosa, es un cubo, ¿verdad? Es un cubo de acero. Es un cubo de acero que está metido en agua. Y ocupo saber cuánto mide la báscula. Como les dije, cuánto mide la báscula es la tensión de la cuerda. La báscula mide qué tanto se tensa la cuerda. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vean cuál es el plan de acción. Esto hay 3 fuerzas. Tensión, peso y fuerza de flotación. Que le pongo una B de boyante. Hay 3 fuerzas y entonces voy a hacer suma de fuerzas y voy a despejar la tensión. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Ok. Ocupo densidades. Ocupo la densidad del fluido y también voy a ocupar la densidad del acero. Si ustedes van a resolver problemas de estos, de sólidos y fluidos, van a ocupar, yo les hablé de esta tabla para ver los módulos en sólidos. Para los fluidos van a ocupar otra tabla, que es que son la tabla de densidades. Entonces, de la tabla de densidades, vemos que el acero, bueno, el acero. Hierro y acero. Tiene una densidad de 7.8 por 10 a la 3. Entonces la voy a apuntar acá. La densidad del acero es 7.8 por 10 a la 3. Kilogramo entre metro cúbico. Y ocupo la del agua, que si no me equivoco es 1000. Si no me equivoco es 1000, pero vamos a verificar. Agua de mar, agua dulce. El del agua dulce sí es 1000, 1 por 10 a la 3. El del agua de mar es un poco diferente. Ok. Tengo la del acero y tengo la del agua. Vamos a ver la suma de fuerzas en Y. Como les dije, ¿por qué en Y? Repaso del examen pasado. ¿Por qué en Y? Porque en mi marco de referencia Y es para arriba y para abajo. Y las 3 fuerzas están para arriba y para abajo. Entonces, la tensión va positiva porque va para arriba. La fuerza boyante va para arriba, entonces también va positiva. Y el peso va para abajo.
Y como la caja está quieta, como la caja no está acelerando, la suma de fuerzas es igual a 0. Por el momento, ¿todo bien? ¿O alguna pregunta con esto? Ok. Si no hay Yo preguntas, voy tengo a... una duda. Contame. No sé si sea una pregunta tonta, pero no me queda muy claro porque es que la tensión eh, va para arriba, digamos. Sí, bueno, en vez de ir para abajo. Claro, le estamos haciendo suma de fuerzas a la caja. Y la caja siente una tensión de la cuerda que va para arriba. La cuerda está levantando la caja. La cuerda evita que la caja se hunda, digamos. Entonces esa tensión va para arriba. Yo entiendo tu punto, porque si fuera la báscula, la tensión se ve como para abajo. Pero es la caja. O no sé si... No sé si no queda claro. Sí, sí, se queda claro. Gracias. Ok, con eso. Ok. Entonces, si despejo la tensión de acá, vean que el peso pasa a positivo y la fuerza boyante pasa a negativa. Entonces es lo que ya sabíamos de ver este ejemplo. En este ejemplo el peso eran 7 newtons y la boyante eran 3. La tensión es peso menos boyante. 7 menos 3 y en este caso fue 4. Pero hay que ver con los datos de este problema. Hay que encontrar el peso y hay que encontrar la boyante. No me dieron la masa del cubo, pero me dieron que es un cubo de 0.3 metros de lado. ¿Saben por qué me dan eso? Porque en fluidos es casi tradición, en lugar de lidiar con masa, lidiar con densidad y volumen. Recuerden, densidad es masa entre volumen. Entonces, si paso el V a multiplicar, la masa es densidad por volumen. Es casi tradición en fluidos lidiar con densidades y con volúmenes en lugar de con masas. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, para encontrar el peso, ocupo la masa. Y para encontrar la masa, voy a multiplicar la densidad del acero por el volumen del acero. ¿Cuál es el volumen del acero? Bueno, es un cubo de 0.3 metros de largo. ¿Me recuerdan cuál era la fórmula del volumen de un cubo? Lado por 3. Lado a la 3. Elevado a la 3. Lado por lado por lado. Entonces eso va a ser 0.3 metros todo a la 3. Y eso ya nos va a dar el volumen. No lo voy a meter en la calcu para de una vez meter la masa. Es más, ni siquiera voy a hacer eso. Voy a meter de una vez el peso. Entonces, el peso, el mg, sería la densidad del acero por el volumen del acero por G, ¿verdad? Masa por gravedad. Ese es el peso del acero. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí. Para encontrar la tensión necesito peso menos fuerza boyante. Entonces, no tengo ninguna de las dos, porque no tengo la masa del acero. Entonces, voy a calcular el peso y luego la fuerza boyante. Para calcular el peso, yo sé cuánto vale G. G vale 9.8. Necesito la masa. Como densidad es masa entre volumen, puedo pasar a multiplicar V y masa es densidad por volumen. Entonces, la masa del acero es densidad del acero por volumen del acero. Y voy a poner esto a un lado. Por ende, el peso es densidad por volumen por G. Porque estas dos cosas en masa. Densidad por volumen. Cuando quiero el volumen, ¿cómo lo saco? Con lado a la 3. Pero no lo estoy haciendo aún. Porque luego meto las cosas en la calco. Más adelante. Ahorita lo hago. Bueno, metamos de una vez el peso en la calco.
metamos esto en la cálculo. Sería la densidad es 7.8 por 10 a la 3. Por el volumen del acero, que es lado a la 3. Por 9.8. Ese es el peso. El peso nos va a dar, déjame un toque para sacar la cálculo. .8 por 10 a la 3 por 0.3 al cubo por 9.8. Au, au. Estoy mal de un hombro y au. Bueno, no importa. 2064 newtons. Nos da el peso. El peso nos da 2064 newtons. No sé si con eso queda más claro. ¿O hay alguna pregunta? No le voy a poner eso porque no he terminado. Apenas tengo el peso. Profe, es que yo lo que no entiendo es por qué lo vuelve a multiplicar, porque en la fórmula esta, aquí dice mg, Ajá. porque al final lo vuelve a multiplicar por gravedad. Digamos, solo lo multiplico una vez por gravedad. El peso es masa por gravedad. Y la Ah, ok, masa ok. es ρ por v. Entonces a ρ por v lo multiplico una vez por g y listo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya tengo el peso. Lo que falta es la fuerza boyante. Ese es como el tema nuevo. La fórmula dice que la fuerza boyante es la densidad del fluido. La densidad del fluido por el volumen desplazado por gravedad. Ahora, ¿qué significa volumen desplazado? El volumen que desplazó el objeto. Donde está el objeto había agua que ya no está ahí, porque está el objeto. En este caso que el objeto está totalmente sumergido, ¿cuánto volumen desplazó? El volumen del cubo. Todo el volumen del cubo, exacto. Eso es un punto importante. Como el cubo está completamente sumergido, todo el volumen del cubo es lo que se desplazó. Entonces, acá, para este problema, tengo que meter el volumen del cubo, que es L a la 3. No sé si eso queda claro. Ok. Entonces, ¿qué es la fuerza boyante? La densidad del agua por el volumen del cubo, que es al lado de la 3, por gravedad. Entonces, la fuerza boyante, vamos a encontrar cuánto da. 1000 por 0.3 a la 3 por 9.8. Eso da 265 newtons. ¿Eso qué significa? Ya tengo la tensión, ya tengo el peso y ya tengo la boyante. Entonces ya puedo sacar la tensión. La tensión era esto. Entonces la tensión es los 2064 que había sacado menos los 265. Aquí está el peso. Y aquí está la boyante. Entonces meto esos dos datos, los resto. Y me da 1799 newtons. Esto es lo que mide la báscula. Esto es lo que mide la báscula. A pesar de que el objeto pesa más de 2000 newtons, la báscula mide 1800.
porque la bollante ayuda. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, solo para confirmar entonces, en este ejercicio, el volumen del líquido, digamos, que se desplaza, eh, usted usó como el lado del cubo, porque eso es lo que es, digamos, lo que se hunde, que son los lados del cubo. Exacto. Es cuánto del objeto se hunde, es lo que va acá. En este caso se hundió todo el objeto. Entonces se mete todo. Ok, Es- ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? En ese tipo de problemas siempre serían cubos. Lo más común, o que te den algo que te dicen el volumen. Cosas que le puedas sacar el volumen. Puede ser una esfera que, eh, que, que uno tiene el radio y uno puede sacar el volumen de la esfera con el radio. Cosas así. Igual, nada muy extravagante. No es que se ocupan saber una tabla de volúmenes. Eh, Perfecto, con gusto. Ok, entonces hagamos receso. Eh, sigamos. Voy a compartirles pantalla. Eh, Vayamos a este ejercicio 40. ¿Me confirman que se está viendo la pantalla, por favor? Sí, todo bien. ¿Se ve? Excelente. Muy bien. Dice lo siguiente. En una muestra de agua de mar tomada de un derrame de petróleo, una capa de petróleo de 4 centímetros de espesor flota sobre 55 centímetros de agua. Si la densidad del petróleo es de tanto, calcule la presión absoluta sobre el fondo del recipiente. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que tengo un recipiente, ¿verdad? Se tomó una muestra donde tengo 55 centímetros de agua. Y 4 centímetros de petróleo. Y quiero saber la presión absoluta al fondo del recipiente, acá. Entonces, bueno, vimos que la presión cuando estoy bajo un líquido es ρGH. Entonces, en este caso, tengo, le voy a llamar HP a la del petróleo y HA a la del agua. Tengo esta parte de petróleo que ejerce una presión de densidad del petróleo por G por HP. Y tengo esta parte de agua que ejerce una presión de densidad del agua por G por HA. Entonces, en total, sumo la atmosférica, ¿verdad? Aquí está la atmosférica, porque es la absoluta. Lo voy a llamar ATM en lugar de atmosférica, en lugar de A. La presión atmosférica más la densidad del petróleo por G por HP más la del agua. Esa es toda la presión que se sienta al fondo del recipiente. Entonces van a ser los 101.325 pascales
más, y empezamos a meter datos. La densidad del petróleo es 0.75 por 10 a la 3 kilogramo entre metro cúbico por la gravedad por HP, que son 4 centímetros. 4 centímetros, dividámoslo entre 100 para pasarlo a metros, ¿verdad? Eso es 0.04 metros. Y los 55 centímetros serían 0.55 metros. Entonces, en este caso es HP. Y densidad del agua, que son 1000. Bueno, es agua de mar. Entonces usemos el otro dato, que era 1.03. Eso es 1030. 1030 por 9.8 metros entre segundo al cuadrado por la altura del agua, que era 0.55 metros. Esos son los 3 factores de la presión total: atmosférica, la parte de petróleo y la parte de agua. Entonces, pues, si metemos eso en la calcu, ya les digo cuánto da. Da 1.07 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión final. ¿Alguna pregunta? Ok. Sume la atmosférica, usamos la fórmula de la presión a una profundidad y sumamos los 2 factores. Ahora veamos el ejercicio 53. Es un elevador hidráulico. Un elevador hidráulico de un taller tiene 2 pistones. Uno pequeño de área transversal de 4 centímetros cuadrados y uno grande de 250 centímetros cuadrados. Ok. Si el elevador se diseñó para alimentar un automóvil de 3.500 kilogramos, entonces una masa de 3.500 kilogramos, ¿qué fuerza mínima debe aplicarse al pistón pequeño? La pregunta es, ¿qué fuerza tengo que aplicar para levantar un automóvil de 3.500 de masa? Yo necesito, y esa es la parte más importante, bueno, empecemos con la fórmula del elevador hidráulico. La fuerza 1 entre el área 1 tiene que ser la fuerza 2 entre el área 2. Este es F1 y aquí sería un F2, ¿verdad? Entonces, la fuerza que yo tengo que aplicar es A1 entre A2 por F2. ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar para levantar al carro? El carro tiene una masa de 3.500 kilogramos y yo quiero que esta fuerza levante al carro. Entonces, ¿cuánta fuerza sería? Si quiero que levante un carro de 3.500 kilos. El peso del carro, masa por gravedad. Exacto, el peso del carro. Yo quiero que levante el peso del carro. Quiero que levante la masa del carro por G. Él tiene que ser capaz de levantar el peso del carro. Entonces sería
el área 1 entre el área 2, que es este factor de acá. El área 1 entre el área 2 por la masa del carro, 3.500 kilogramos, por 9.8. Si meten eso en la calco, les va a dar 549 newtons. Que está bastante bien. Está bastante bien para levantar un carro. ¿Todo claro con eso o alguna pregunta? Ok. El inciso B dice, si la fuerza se aplica con aire comprimido, ¿qué presión mínima de aire deberá aplicarse al pistón pequeño? Me están preguntando la presión. La presión, en el inciso B, me están preguntando la presión. Y la presión es fuerza entre área. En el pistón pequeño es una fuerza de 549 newtons sobre un área de 4 centímetros cuadrados. Y aquí viene algo importante. Necesito que esté en metros. Tengo que pasar esto a metros cuadrados. No sé si se acuerdan cuando hablamos de cómo pasar cantidades de área, pero básicamente uso el factor de 100 centímetros, de que un metro son 100 centímetros, y lo elevo todo al cuadrado, para que sea metro cuadrado y centímetro cuadrado. Si meto eso en la calco, me da 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ya puedo meter eso en la calco. Y me da una presión de 1.37 por 10 a la 6 pascales. ¿Por qué no los pasé a metros cúbicos en el inciso A? Porque de todas formas se cancelan los centímetros cuadrados. Entonces, aunque esté en metros cuadrados, igual se me iba a cancelar. No, no era gran cosa. Pero acá, que no se cancela y que sí es importante, aquí tiene que estar en metro cuadrado, perdón. Un área en metro cuadrado. Aquí tiene que estar en metro cuadrado. Entonces usamos la fórmula del principio de Pascal en una prensa hidráulica para encontrar la fuerza 1 y luego fuerza entre área para encontrar la presión. Eso fue lo que hicimos. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Dice, si no hay preguntas, hagamos un último ejercicio. Este dice lo siguiente. Un acuario está lleno con un líquido. Un cubo de corcho, ahí para ver lo de la compañera, ese también fue un cubo, lo que preguntó la compañera. Un cubo de corcho de 10 centímetros de lado, que de una vez voy a pasar a metros, es empujado y sostenido en el reposo completamente sumergido en un líquido. Pregunta, ¿el corcho flota? Sí. El corcho flota, ¿verdad? Entonces aquí lo que está pasando es que hay un líquido, hay un cubo de corcho y hay alguien sosteniendo al corcho. Hay, digamos, un dedo. Hay un dedo sosteniendo al corcho para que no se levante. Es sostenido.
en el reposo sumergido en el líquido. Y resulta ser que se necesita, este dedo está haciendo una fuerza de 7.84 newtons para mantenerlo bajo el líquido. Tiene que ejercer una fuerza de 7.84 newtons para mantener el corcho bajo el líquido. Si la densidad del corcho, le voy a poner C de corcho, es 200 kilogramos entre metro cúbico, encuentre la densidad del fluido. No sabemos si es agua. Puede ser cualquier cosa. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Y espero que ustedes vean un patrón con fuerzas de flotabilidad. Con fuerzas de flotabilidad hay que hacer suma de fuerzas en Y porque hay cosas actuando en el eje vertical. Normalmente es igual a 0 porque normalmente el objeto está quieto y me averiguo lo que me preguntan. Eso es lo normal en fluidos. Entonces, aparte de la fuerza del dedo, hay otras dos fuerzas actuando sobre este corcho. ¿Les gustaría decirme cuáles? El peso del corcho. El peso del corcho es una, correcto. Entonces, el peso del corcho para abajo y la boyante, correcto. La fuerza de flotación que es el tema nuevo, hacia arriba. Esas son las tres fuerzas. Está el peso, la de flotación y mi dedo empujando hacia abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Súper, súper. Entonces, la fuerza del dedo va para abajo, entonces negativa. La fuerza boyante va positiva. Y el peso también va negativo, porque va para abajo. Y esas tres fuerzas suman 0. De alguna forma, de esto yo debería poder despejar la densidad del fluido. Pero bueno, vayamos un paso a la vez. Recuerden, igual que la clase, que el ejercicio pasado. F ya lo tengo. Voy a calcular el peso. Y recuerden que masa es densidad por volumen. Y dijimos que volumen es lado a la 3. Entonces esto es... Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así básicamente. Y voy a meterlo en la calco. Sería 200 por 0.1 metros a la 3, el volumen, por la gravedad. Y con esto obtengo el peso del corcho. Vamos a ver cuánto es. 200 por 0.1 a la 3 por la gravedad. Eso da 1.96 newtons. Ese es el peso del corcho. Ok. Ahora veamos la fuerza boyante. La fuerza boyante yo les dije que era la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. ¿Están de acuerdo conmigo que como el corcho está completamente hundido, el volumen desplazado otra vez es todo el volumen del cubo? ¿Todo bien con eso? ¿O alguna pregunta con eso? Este volumen tiene que ser todo. Se desplaza, se hundió todo el cubo. Entonces en la de flotación también va todo el cubo. No lo voy a meter en la calco, perfecto. No lo voy a meter en la calco porque la densidad del fluido no la tengo. Es mi incógnita. Es lo que ocupo encontrar. Entonces, tengo todo lo demás. Entonces vamos a ver cómo me va en la ecuación. La fuerza boyante, si la despejo, pasan las otras dos cosas a sumar.
es igual al peso más la fuerza. Pasé el menos mg al otro lado y pasé el menos f al otro lado. Entonces, ya tengo mg y ya tengo f. Entonces voy a meter cuánto es la boyante, densidad del fluido por volumen por gravedad. Es igual a mg más f. Y aquí en esta ecuación tengo todo excepto la densidad. Entonces la voy a despejar. Es mg más f dividido entre v por g. mg me dio 1.96 newtons. La fuerza me dio, era 7.84, me la dieron. Sobre el volumen, que es lado a la 3, por 9.8. Por ende, si meto esto en la calcu, les va a dar una densidad de 1000. La densidad del cubo, la densidad del fluido es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Probablemente era agua. Eso quiere decir que probablemente era agua, porque nos dio la misma densidad que el agua. Probablemente metieron los datos asumiendo, esperando que nos diera que el fluido era agua todo ese tiempo. Ven, entonces, resumen de los problemas de fuerza boyante. Hago fuerzas en Y. Si el objeto está quieto, es igual a 0. Veo quién es el peso, bien, veo quién es la fuerza de flotación. Y despejo la incógnita que me pide. Despejo lo que me pide. Ese es el asunto. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Estamos. Por el momento todo claro. Excelente. Eso es lo que les quería contar. Entonces, ahorita les paso ejercicios recomendados de sólidos y fluidos. Y